No nos dejemos ganar por la distracción, no nos dejemos ganar por el sueño. ¿Sí? Uno de los remedios para el sueño es lavarse la cara y pasa. Amén. Hoy quiero hablar esta noche acerca de un tema muy importante que nosotros como cristianos debemos tener siempre bien en claro. Amén. Quiero tratar esta noche acerca del libre albedrío. El libre albedrío consiste acerca de la libertad que Dios nos ha concedido, o mejor dicho, acerca de la libertad que toda persona tiene para poder decidir o para poder elegir. Y lo que vamos a exponer esta noche es qué tan cierto es que si realmente tenemos libre albedrío, si tenemos libertad para elegir o no tenemos libertad para poder elegir. Sobre este tema es un debate que lleva muchísimos años, muchísimos siglos. Aún antes de Cristo, los grandes pensadores, los filósofos, ya debatían acerca de este tema, si realmente tenemos libre albedrío, si tenemos libertad, si no tenemos, si venimos programados, reprogramados. Es un debate que lleva muchísimo tiempo. Aún la teología, lo que estudia la ciencia que estudia todo acerca de Dios, también lleva mucho tiempo estudiando, analizando, tratando de encontrar una respuesta. Amén. Y al llevar tanto tiempo y tanto debate hasta el día de hoy, es como que no se ha podido llegar a una conclusión clara y definida. Pero la palabra de Dios nos brinda los suficientes fundamentos, la palabra nos brinda la suficiente luz para poder tener bien en claro y bien definido qué es lo que Dios piensa y si realmente Dios nos ha dado alguna libertad o no nos ha dado ninguna libertad. Para que nosotros, hermanos, podamos entender el libre albedrío, la libertad de elegir, primero es importante que podamos entender uno de los atributos de Dios, que es la soberanía de Dios. Cuando nosotros hablamos, mejor dicho, cuando la Biblia habla de la soberanía de Dios, hace referencia a Dios como soberano, valga la redundancia. Dios es aquel que tiene el dominio, que tiene el control absoluto sobre toda la creación. Dios es soberano. Él es el que domina, Él es el que gobierna, Él es el que reina, Él es el creador de todas las cosas. Vamos hasta ahí. La palabra de Dios lo dice de esta manera en el libro de Salmos, capítulo 135, versículos 5 y 6. Dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y todos los abismos. Dios es grande, Dios es soberano. Y como Él es grande, como Él es rey, como Él es soberano, puede hacer todo lo que Él quiera en toda su creación. Isaías 46:10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Finalmente dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano y lo único que va a pasar o lo único que sucede en este mundo, en esta tierra, es lo que Dios quiere. Nada escapa del control de Dios. Dice: ser soberano significa poseer un poder y una autoridad suprema, de manera que está al completo control y puede hacer lo que quiera. La soberanía también está cuando muchas cosas pasan en nuestras vidas. Hermano, quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de la soberanía, aunque no es el tema central, pero para poder entender bien. La soberanía de Dios es lo que rige cada acontecimiento, cada suceso que sucede en el mundo, tanto lo bueno como lo malo. Cuando nosotros vemos las guerras, cuando nosotros vemos la muerte, los accidentes, todo lo malo, todo lo horrendo que pasa en el mundo y también todo lo bueno, todo eso, y detrás está Dios teniendo el control de todas las cosas. No es que Dios solamente tiene el control de las cosas buenas que nos pasan.
No es que Dios solamente tiene el control cuando alguien nos trae una palabra, cuando alguien nos bendice. No, Dios tiene el control de todo. Cuando las cosas están yendo mal, también Dios tiene el control. Eso es la soberanía de Dios. Muchas veces nosotros podemos tener un entendimiento definido o un conocimiento bien claro acerca de lo que es la soberanía de Dios. Pero sin embargo, cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones difíciles, cuando vienen enfermedad, cuando vienen crisis, muchas veces tendemos a preguntarnos, pero si Dios es grande, pero si Dios es soberano y si Dios tiene el control de todo, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué no me sana si Dios es grande? Entonces ese pensamiento, en lugar de encontrar un consuelo en la soberanía de Dios, nos ponemos en una actitud de rebeldía y en contra de Dios. Porque justamente la soberanía de Dios, lo que a nosotros nos tiene que dar es tranquilidad. La soberanía de Dios nos tiene que dar a nosotros un consuelo de saber que aunque estoy sufriendo, aunque estoy pasando problemas, aunque estoy pasando necesidades, aunque no entiendo, aunque no comprendo, pero estoy tranquilo, porque sé que la soberanía de Dios está al control de todas las cosas. Amén. Vamos hasta ahí. Por eso dice, como compartió uno de los niños de la escuela bíblica, el salmista en el capítulo 23 de su libro dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Y por qué no tengo que temer? Porque Dios es soberano. ¿Por qué no tengo que temer? Porque aunque esté en el valle de sombra, de muerte, de enfermedad, de crisis, dificultad o de problema, Dios sigue siendo soberano y Dios sigue teniendo el control. Aunque muchas veces parezca que nosotros no tenemos el control sobre nuestras emociones, aunque a veces nosotros perdemos el control de las situaciones, aunque a veces parece que nosotros perdemos el control de lo que nos está pasando y creemos y vemos que todo se nos va de la mano y vemos que no podemos hacer nada y nos llena una impotencia, nos invade una impotencia de ver que no puedo hacer nada. Es como si fuese que este problema se me está yendo como agua en medio de los dedos. Pero es ahí donde debemos tener consuelo y tranquilidad. Porque detrás de todo siempre está la soberanía de Dios. Dios está al gobierno de todo. Dios nunca pierde el control. Amén. Porque si Dios perdiera el control de algo, ¿qué sentido tiene confiar en Dios? Porque si yo estoy en una crisis en mi matrimonio y yo creo que Dios ha perdido el control, o en mi familia, o en mis hijos, eso significa que Dios puede perder el control de cualquier otra cosa. Pero Dios no pierde el control de nada. Amén. Todo está bajo su dominio y bajo su gobierno. Y precisamente porque Dios es soberano y porque Él tiene el control de todas las cosas que pasan, de todas las personas, de toda su creación, es que la Biblia nos llama. Es por eso que la Biblia nos anima, que debemos ser siempre agradecidos. Amén. Pero ¿cómo yo podría dar gracias por este problema que estoy pasando? No me provoca alegría, no me provoca gozo. ¿Cómo yo voy a dar gracias? Bueno, lo que a nosotros nos debe motivar a ser agradecidos con Dios y darle gracias en todo tiempo es cuando entendemos que esto, aunque me está doliendo, aunque me está lastimando, aunque no entiendo y no comprendo, pero yo sé que está bajo el control de Dios. Y yo no lo puedo controlar, yo no puedo hacer nada. Mis hijos no están debajo de mi poder, no están debajo de mi mano, salen a la calle y yo no sé dónde están ni lo que están haciendo, pero yo estoy tranquilo y estoy dando gracia y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Eso es lo que dice la preciosa alabanza de nuestro hermano Samuel Hernández. Dios siempre tiene el control. Si quieren lo puedo cantar, no tengo problema. Dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dé gracia a Dios en todo. Entonces, antes de introducirnos al tema en cuestión, quiero que podamos pensar en lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo. Le pongamos un nombre a la crisis, a la dificultad, al problema, a la adversidad. ¿Y qué hago con esto? Dale gracias a Dios. Pero yo no sé qué va a pasar. Bueno, precisamente por eso, dale gracias a Dios. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar, pero Dios sí sabe. Dios sabe lo que va a pasar.
Dios tiene el control del pasado, Dios tiene el control del presente, aún de las cosas, aún del porvenir, Dios tiene el control. Aún de las crisis, aún de los problemas que vamos a tener dentro de 100 años, 50 años, Dios ya tiene el control de todas las cosas. Me encanta esta palabra de Jesús. Cuando Jesús dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero tranquilo, yo ya he rogado, yo ya he intercedido para que tu fe no falle, para que tu fe no falte. A Pedro le ha dolido, sí le ha dolido, porque lo ha negado al maestro, lo ha traicionado. Pero sin embargo, todo estaba bajo el control y el dominio de Dios. Y ahora vamos a las preguntas. Si Dios decretó todo lo que acontece en el mundo, ¿por qué entonces nos manda a hacer cosas que nosotros no podemos dejar de hacer y después nos castiga por eso? ¿Cómo puede ser eso posible? Dios sabe que soy pecador. Dios sabe que yo voy a pecar, que quiero y que me gusta pecar. Y Dios, aún sabiendo, aún después nos castiga por eso. Otra de las preguntas, ¿somos realmente libres? ¿Tenemos libre albedrío? Si Dios ejerce el control de manera soberana, de manera absoluta, ¿somos realmente libres en algún sentido? ¿Tenemos la posibilidad de tomar decisiones? La respuesta, hermano, a esto va a depender en primer lugar del concepto que nosotros tengamos acerca de lo que significa la palabra libertad o libre albedrío. Porque hay un concepto de libre albedrío que está basado en base a la negación de la soberanía de Dios. Ese es un pensamiento humano. Entonces se niega la soberanía de Dios, y al negar que Dios es soberano, al negar que Dios tiene el control de todas las cosas, de todo lo que pasa, de todo lo que sucede, entonces yo puedo tomar mis propias decisiones y puedo decidir lo que yo quiera, sin que mis decisiones puedan ser causadas, o que sin que mis decisiones puedan ser afectadas por algo externo. Entonces yo tengo la libertad de elegir y de decidir. Pero sin embargo, eso no es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Esta clase de libertad sería imposible bíblicamente. ¿Y por qué imposible? Porque esta clase de libertad lo que nos enseña, lo que nos dice, es que yo puedo decidir lo que yo quiera y Dios no tiene el poder de intervenir en nada. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, que Jesús sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Él sostiene todo lo que existe. Sostiene el universo, sostiene la tierra, sostiene toda la creación y a todo lo que Él ha creado. También dice en Efesios 1:11 que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, una libertad absoluta, libre del control de Dios, es prácticamente imposible. No existe. ¿Por qué no puede existir? En un mundo donde Dios gobierna, en un mundo donde Dios dirige, no puede existir una libertad de decisión sin que sea influenciado por aquel que lo gobierna todo. Porque Dios es rey, Dios es soberano. Y si Dios es el que gobierna, si Dios es el que manda, yo no tengo ningún derecho de hacer determinadas cosas porque yo lo quiero sin el permiso de Dios. Vamos hasta ahí. Dice, el hombre nunca tiene la total libertad, porque para esto tendríamos, dice, que estar libre de Dios, y no podemos escaparnos de Dios. Para que nosotros podamos decir que yo tengo completa, total y absoluta libertad de elegir lo que yo quiero, tendríamos que escapar al menos por un momento del gobierno de Dios. Y eso no puede pasar. Por eso dice el salmista David, ¿a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si voy a las profundidades del mar, allí me guiará tu mano de poder, allí me guiará tu presencia. Entonces no es posible un libre albedrío sin la influencia o sin el gobierno de Dios, porque Él es el rey.
Es como que yo quiera ir a su casa, si usted es el dueño de la casa, y yo quiera ir a su casa a tomar decisiones o hacer cosas que yo quiero. No voy a poder, porque hay un dueño, hay alguien que es dueño de la casa. Yo no voy a poder imponer mis decisiones. Bueno, en este mundo es exactamente lo mismo. El mundo no nos pertenece a nosotros, no somos dueños del mundo. Mira, hermano, con decirle que ni siquiera Satanás, escuche esto que hermoso, ni siquiera Satanás tiene el poder o tiene la completa y total libertad de elegir para hacer las cosas como él quiere. No lo tiene. No lo tiene. Él tiene una libertad para que él pueda actuar, pero una libertad limitada. Si Satanás quiere tocarlo a usted, si Satanás quiere tocar su vida, su familia, sus hijos, el primero tiene que ir al Rey, al soberano, al creador de todas las cosas, a nuestro Padre, aquel que tiene el gobierno de mi vida, de mi familia, de mis hijos, y pedir permiso y pedir autorización. Si nuestro soberano, si nuestro Padre, si nuestro Dios le concede, Él va a poder tocar nuestra vida. Si no, de lo contrario, no lo puede hacer. Entonces, ni siquiera Satanás tiene el libre albedrío completo y absoluto. Y esto lo podemos ver de manera muy clara. ¿En dónde? ¿En qué parte de la Biblia? En el libro de Job. Dice la Biblia que Job era un hijo de Dios, era un hombre recto que amaba a Dios, temeroso de Dios. Pero sin embargo a Satanás le molestaba. Entonces Satanás, para poder tocar a Job, ha tenido que presentarse delante del trono del Padre, delante del trono del soberano, del Rey, del que cuidaba a Job, del que cuidaba a su familia, del que cuidaba a sus hijos, y pedir permiso. Y Dios le ha concedido. Pero sin embargo, en un sentido completamente opuesto, Jesús dice, después que Jesús muere, resucita, Jesús hace esta expresión: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad. Entonces nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, Él sí es soberano. Y Él puede hacer las cosas como Él quiere, donde Él quiere y cuando quiere, porque Él es el dueño de todo, porque Él ha vencido. Por eso dice la Biblia que Él es la cabeza de todo principado. Por eso dice Jesús: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada. Vayan y prediquen mi palabra. Oren por los enfermos, liberten a los oprimidos. Lleven libertad, lleven sanidad. Dice también la Biblia que Jesús en la cruz del Calvario ha vencido a la muerte. Los ha expuesto y los ha avergonzado públicamente a Satanás. Satanás, todas sus legiones, todos sus demonios, todos sus principados están debajo del gobierno de Jesús. Amén. Satanás no puede tocarte porque no le pertenecemos. Somos propiedad privada del soberano. Somos propiedad privada de alguien a quien nosotros le debemos nuestra vida. Él nos cuida, nos guarda. Él no puede tocarte. Amén. Entonces, ¿para qué andas persiguiendo, atacándonos de los demonios? No tengan miedo. Gloria a Dios. No podemos andar teniendo miedo del brujo, del hechicero, del umbanda, del hechicero. No, ellos están debajo de los pies de Jesús. Dice Jesús: yo soy la cabeza, yo soy el principado de todo el gobierno de Dios, de todos los ejércitos del cielo y de la tierra. Toda autoridad me ha sido dada. Entonces no hay nada que temer. Así que mire, hermano, pero qué tremendo cómo Satanás confunde al mundo. Porque aún él, no teniendo una libertad absoluta para elegir, pero sin embargo, él ha hecho creer a muchas personas de este mundo que sí pueden elegir en una libertad absoluta y completa sin tener que estar dependiendo de Dios. Cuando en realidad la Biblia lo deja expuesto, la Biblia lo deja descubierto que ni siquiera él puede tomar ciertas decisiones, sino que tiene un límite. Dice la Biblia que en el final de los tiempos, en el juicio, dice que va a bajar un ángel del cielo, va a encadenar a Satanás y lo va a mandar al abismo por 1000 años. Después de esos 1000 años lo va a libertar. Satanás está al control de Dios, mi hermano. Dios gobierna sobre él. Dios reina sobre él. Dios en su soberanía, con esto termino y seguimos el tema. Dios en su soberanía, ese Dios al que usted sirve, ese Dios que es nuestro Padre, que es nuestro Salvador, que es nuestro soberano, Dios puede utilizar en su soberanía muchas cosas.
diferentes formas, diferentes métodos para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Dios puede usar diferentes métodos para bendecir su vida. Dios puede usar un pastor, un maestro, un evangelista, un hermano. Dios puede usar un demonio. Dios puede usar al mismo diablo para bendecir su vida. Aleluya. Entonces, ¿qué es Satanás? Es un siervo. ¿Es un siervo de Dios o no es un siervo de Dios, Satanás? ¿Qué dice usted? Pensaba en eso. Digo que tremendo como muchas veces estamos confundidos. A veces hay gente, no están aquí, que les encanta que lo llamen siervo, siervo de Dios. Satanás también es un siervo de Dios. Y es un diablo, es un demonio. ¿Y por qué es un siervo de Dios? Porque Dios lo usa cuando Él quiere y como Él quiere. Dios puede usarlo a Satanás para bendecir su vida. Dios puede usar a Satanás para producir un sustento en su vida. Él puede hacer lo que quiera. También dice la Biblia, nosotros vemos el libro de Sheshe, que Dios ha usado cuervos para mantener a su siervo Elías. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Los cuervos, Dios soberano. Hermano, y a ese Dios nosotros le servimos. Entonces no podemos andar de cabizbajo, no podemos vivir una vida como si fuésemos fracasados, frustrados, o como si fuésemos hijos de Satanás. No, somos hijos de Dios, somos hijos de un rey, somos hijos de un soberano, somos hijos de alguien que tiene el control absoluto de todas las cosas, que nada le sorprende. A nosotros sí nos sorprende. Nos sorprende el problema, nos sorprende la adversidad, la persona que se levanta, el que me humilla, el que no me humilla, todo nos sorprende a nosotros. Y está bueno. Porque eso nos tiene que ayudar a confiar. Eso tiene que desarrollar en nosotros confianza en nuestro Padre. Si Dios puede usar a Satanás para bendecirnos, ¿acaso Dios no podía usar a ese hombre que vive a la par de usted? O a esa mujer y que a veces dice, no lo aguanto, no lo soporto, y si Dios lo está usando. Pero por eso es lo que dice Pablo en Tesalonicenses, que debemos aprender a dar gracias a Dios por todo. Amén. Entonces ese hombre, esa mujer que se levanta, que te hace la vida imposible, que a veces nosotros lo denominamos hijo del diablo o demonio, como usted quiera, y si es un enviado de Dios. Pero nosotros mismos nos enredamos. ¿Por qué? Porque no entendemos, no comprendemos la soberanía de Dios. Porque para nosotros Dios solamente puede bendecirme a través del pastor, a través del hermano o del maestro. No, Dios puede hacer como Él quiere. Por eso debemos dar gracias a Dios por todo. Porque Él está al control de todas las cosas y nada escapa de Él. Pero, hasta este momento hemos estado hablando acerca de la voluntad soberana de Dios. Es lo que Dios dice y se hace y nada más. Pero también la Biblia nos habla de la voluntad permisiva de Dios. Y es ahí donde vamos entrando al libre albedrío. La voluntad permisiva tiene que ver con una libertad, una cierta libertad que Dios nos da para que nosotros podamos decidir. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Ese es el libre albedrío que nosotros tenemos. Entonces nosotros podemos decidir pecar o no, obedecer a Dios o desobedecer a Dios, escuchar su palabra o escuchar a mi amigo, escuchar el consejo que viene de Dios o escuchar a aquella persona que yo sé que me va a decir lo que yo quiero escuchar para que yo pueda seguir haciendo lo que yo quiero. Esa es una elección que nosotros tenemos. Pero, sin embargo, somos responsables. Qué hermoso, ¿verdad? Es hermoso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es hermoso? Porque Dios, haciendo eso, nos trata como personas inteligentes. Nos trata como con personas con capacidades. No nos trata como una máquina o como un robot. No, Él nos ha dado la capacidad de razonar, de pensar, de elegir y decidir a quién queremos escuchar, qué consejo quiero tomar. Y todo eso queda en nuestra responsabilidad. Por eso dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8, dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Y agrega Pablo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
No dice que Dios va a sembrar para que yo coseche. No dice que el pastor no. Todo lo que el hombre, o sea, en otras palabras, todo lo que cada uno de nosotros sembremos, vamos a cosechar. Dios en su soberanía nos ha permitido ese privilegio. Puede ser un privilegio o puede ser algo bueno o algo malo. Todo depende de las decisiones que nosotros podamos tomar. Continúa Pablo en versículo 8, dice: porque el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esa es la elección que nosotros tenemos. Ese es el libre albedrío que nosotros tenemos de decidir obedecer, desobedecer, sembrar en la carne, alimentar al espíritu, bailar para Dios, bailar para el mundo o danzar para Dios, leer la palabra o pasar más tiempo en la televisión. Es una decisión personal. Me voy para allá o voy a la iglesia, o me voy aquí o me quedo, o me duermo, me voy. Es una decisión personal. A veces, y no es malo, nosotros decimos: no, bueno, yo no he podido ir hoy, Dios sabrá por qué. No, amigo. Yo hoy no he podido ir a la iglesia, bueno, Dios, no. A veces somos demasiado buenos para querer evadir la responsabilidad. No, es nuestra responsabilidad, mi hermano. Es nuestra decisión. Dios así lo ha placido. Así Dios lo ha querido. Entonces Dios, al darnos libre albedrío, dice, permite que sucedan ciertas cosas. Pero, escuche esto, pero en el momento que nuestras decisiones, en el momento que esa libertad que Dios nos ha dado, está obstaculizando o comienza a obstaculizar un propósito de Dios, Dios interviene de manera automática. Eso lo vemos claramente en el libro de Jonás. Dios dice a Jonás: Jonás, vete a Nínive y predica el evangelio a aquella gente. Jonás no lo ha querido hacer. Jonás tenía la decisión, el libre albedrío de elegir obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Jonás ha tomado la decisión de no obedecer y Dios ha intervenido. No lo han matado, pero de una u otra manera se le iban cerrando las posibilidades y el camino se le iba haciendo más estrecho, y el zapato iba apretando cada vez más para Jonás, porque no quería entender. Dios es bueno, Dios es amor, y precisamente porque nos ama muchas veces comienza a ajustar el zapato, porque a veces somos medio duros. Es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos, es lo que yo hago con mis hijas. ¿Ya? Hija, no lo haga. Hija, no. Y las cosas se van poniendo más tensas y vamos ajustando. Somos exactamente lo mismo. Entonces, hermanos, nosotros debemos decidir: ¿obedecemos por las buenas o obedecemos por las malas? El plan y el propósito de Dios se va a cumplir. Porque dice la Biblia que cuando Dios extiende su mano, ¿quién es aquel que podrá hacer retroceder su mano? Si Dios ha dicho: vos vas a ser un profeta, vos sos un maestro, vos sos un evangelista, vos sos mi siervo, y yo digo: no, Dios no tiene razón, Dios lo va a hacer. El tema es si lo quieres entender por las buenas o por las malas. Gloria a Dios. Jonás ha entendido por las duras. Jonás ha entendido de manera cruda. Dios ha ido ajustando el zapato hasta que no ha quedado otra, tengo que reconocer a Dios. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Amén. Casi digo si hay alguna pregunta. No es un día martes. Así que pueden anotar las preguntas para el martes. Ahora hago una pregunta. Se tiene que responder para usted. No puedo con el genio. ¿Sus hijos en su casa son esclavos o son libres? ¿Nuestros hijos en nuestra casa viven como esclavos o viven como personas libres? Una hermosa pregunta. Piensen en eso por un momento. Una libertad absoluta, resaltar algo de ese momento, libre del control de Dios, es imposible en un mundo sostenido y dirigido por el mismo Dios. ¿Por qué, hermano? Me olvidó de dar este ejemplo. ¿Por qué es imposible una libertad sin la influencia de Dios? Porque nosotros como seres humanos somos como un cuerpo. Somos diferentes miembros, cumplimos diferentes funciones. Pero a todo el cuerpo o a todos los miembros del cuerpo lo maneja y depende de un cerebro.
Si esta mano para su correcto funcionamiento, el pie para su correcto funcionamiento, como cada parte necesitan depender del cerebro. Así es Dios en este mundo. Dios es ese cerebro que gobierna, que rige y que nadie puede hacer nada sin depender de ese motor, de ese cerebro que sería Dios. Entonces seguimos con la pregunta. ¿Nuestros hijos viven como libres, como esclavos? Voy a responder por mí. Mis hijos viven libres en mi casa. Ella dice que no. Pero mire, mi hija acaba de decir que no. Pero ¿sabe qué? Esa es la fiel representación de todos los seres humanos. Ese es el ejemplo claro. Así somos todos. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es que Dios me quiere esclavizar. Nuestro pensamiento es como si fuese que Dios anula nuestra decisión y yo tengo que hacer esto porque no me queda otra o porque Dios me ha dicho que lo haga. Nuestros hijos, hermanos, en nuestra casa, ellos se mueven con libertad. Por ejemplo, mis hijas tienen la libertad de ver la tele, de escuchar música, a veces les prestamos el celular. Ella no tiene que estar pidiendo permiso, papi, ¿puedo mirar la tele? Papi, no, ella va, prende y mira la tele. Ella va, prende y escucha música, ella abre la heladera y saca para alimentarse. Pero ¿cuál es el punto? Que nosotros como padres sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestros hijos. Entonces cuando nosotros observamos que ella ya comienza a ver, escuchar o hacer algo que ya no es bueno para ella, inmediatamente nosotros intervenimos y decimos no, hasta aquí. Dios es exactamente lo mismo. Dios nos da la libertad de poder elegir. Pero cuando Dios ve que ya estamos tomando decisiones, acciones, pensamientos, palabras que ya no son buenos para nosotros, que ya no comienza a sacar del propósito de Dios, Dios interviene de manera inmediata. El problema es cuando no queremos escuchar y queremos seguir endurecidos por nuestro camino. Y ahí las cosas se vuelven más difíciles. Dice, somos libres en el sentido más amplio que cualquiera de las criaturas creadas por Dios. Somos libres en el sentido, tomamos decisiones propias, y esto es lo más hermoso. Decisiones que causan efectos reales. Esa es la libertad, mi hermano, que Dios nos ha dado. Libertad de elegir, de decidir, de tomar decisiones. Y no decisiones que las consecuencias se los lleva el viento, no. Decisiones que causan efectos reales en nuestra vida. Muchas veces estamos mal, vivimos mal, no crecemos, no avanzamos y las cosas salen mal, no porque Dios lo quiera así, sino por nuestras malas decisiones. Y como toda decisión tiene consecuencias, es inevitable que comencemos a vivir a veces senderos que no son muy buenos o no son muy agradables. Pero Dios no tiene la culpa, el diablo tampoco. Somos nosotros, porque Dios te ha dado la libertad, Dios nos ha dado la libertad de querer elegir. Por eso, hermano, que las decisiones de nuestra vida no se pueden tomar al azar. Por eso es que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Para que cuando llegue el momento de tomar decisiones, podamos tomar decisiones iluminados por Dios nuestro entendimiento. Para no tener que lamentarnos después. Somos responsables de nuestras acciones. Nuestras acciones tienen resultados reales y eternos. Mi querido hermano, si nosotros hacemos el bien, si obedecemos a Dios, vamos a tener bendiciones. Nos va a ir bien. Pasa exactamente lo contrario si no queremos escuchar a Dios. Pasa exactamente lo contrario si no queremos obedecer a Dios y no queremos hacer las cosas como Dios nos aconseja que hagamos. En lugar de bendición, va a haber maldición. En lugar que nos vaya bien, nos va a ir mal. En lugar de paz, en lugar de disfrutar en mi casa de la paz, de la alegría, del gozo que Dios tiene,
los platos se van a vivir rompiendo. Vamos a vivir sin vaso porque todo el tiempo va a volar un plato, vuela un vaso, siempre algo va a estar en el aire. Dios no quiere eso. Pero tenemos la libertad de poder decidir. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Todo esto debe motivarnos a vivir, caminar, pensar y actuar con sabiduría y evitar, como decía la hermana Dani, la ociosidad y la desobediencia. Dios nos ha dado la libertad. Entonces esta noche, hermano, tenemos que decidir: ¿obedecer a Dios o no obedecer a Dios? ¿Nos pegamos a la palabra de Dios o me pego a mi propio pensamiento, a mi propio parecer, o como se dice el dicho, a la que te criaste? ¿Cómo queremos vivir? Mire, hermano, si yo tuviera que vivir a la que te criaste, un desastre sería. Como esposo, como padre, mi madre, todo sería mal. Pero gracias y gloria a Dios que cada día ruego a Dios con su gracia, con su ayuda, que nos encamine en su palabra y las cosas son diferentes. ¿Quieres un hogar diferente? ¿Quieres una familia diferente? ¿Quieres un matrimonio diferente? Tienes que buscar el consejo y la guía de Dios. Otra de las formas que Dios nos ha dado libertad es a través de la oración. Dice, la oración es una acción con resultado definitivo y puede hacer cambiar el curso de muchos acontecimientos. Pero Dios no va a orar por usted. Yo puedo orar por usted. Mis hermanos pueden orar. Yo puedo pedir oración y todos podemos orar por unos por los otros. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros, de manera específica, personal, particular y con responsabilidad, podamos orar, podamos buscar su rostro. Amén. Y Dios en su soberanía ha dispuesto que aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que buscan el rostro de Dios, que buscan su presencia en oración, puedan ver resultados diferentes, puedan tener bendiciones en su vida, puedan recibir respuestas de Dios para su familia, para sus hijos, sobre su salud, sobre su economía, a través de la oración. Pero debemos decidir: ¿oro o me acuesto a dormir? ¿Oro o voy a una película? ¿Oro o me voy con mis amigos de joda? Es una decisión. Dios no va a decidir por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. Mi querido hermano, Dios espera que podamos usar esa libertad que Él nos ha dado para alinearnos a su voluntad y a su propósito. De nada nos sirve la libertad que Dios nos ha dado si lo usamos para hacer las cosas como nosotros queramos. Nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Por eso dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Traducción Dios habla hoy, dice: pórtense como personas libres. ¿Cómo quiere Dios que nos portemos? Como personas libres, no como robots, no como máquinas, no como personas que podemos elegir, como personas que podemos decidir, como personas que Dios nos ha dado el poder del libre albedrío para poder decidir. Pero sin embargo, Pedro dice: pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. Entonces yo puedo decir: bueno, yo voy a decidir, en lugar de correr a Dios, en lugar de correr a su palabra, yo voy a decidir mejor hacer las cosas de esta forma. Y lo puedes hacer. Pero ¿cuáles son las consecuencias que vas a tener? ¿O cuáles son los resultados? Hermanos, si nosotros queremos ver resultados diferentes, tenemos que examinar de qué forma estamos haciendo las cosas. Si queremos obtener resultados diferentes en nuestra vida, hay que hacer cosas diferentes. Esas cosas diferentes nos dice la palabra de Dios. Ahí está el consejo, está la guía, está la sabiduría para obtener buenos resultados. En nuestra vida personal, intrapersonal, en lo familiar, en todo nuestro contexto, en todo nuestro entorno. Debemos decidir.
Tenemos la libertad, pero ¿cómo lo queremos usar? Mire qué tremendo lo que dice Pablo aquí. En 1 Corintios 7:39 dice Pablo, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero, escuche, si su marido muriere, no es que la Biblia está diciendo que lo tiene que matar, habla de algo natural. No es que tiene que ayudar a Dios. Pero si su marido muriere, libre, escuche, libre es para casarse. ¿Con quién? Con quien quiera. Libre es para casarse. ¿Con quién? Con quien usted quiera. Con tal, dice Pablo, que sea del Señor. El único requisito, única condición, que sea un creyente, un convertido, que sea, es que usted vea. Así que, hermano, no es que Dios va a decidir, no, bueno, yo tengo bueno, un morocho, un petizo, así, Dios me lo ha dado. No. Tenemos lo que hemos decidido, lo que hemos elegido. ¿Por qué? Porque si después pasa algo, aquí vamos a echar la culpa. Mira, Señor, lo que me has dado, Yo quería que, y usted me ha dado. No, eso no va a pasar. Es por eso, hermano, que la elección es personal, es individual. Lo que podemos hacer es pedir a Dios que nos guíe, que nos dé discernimiento, que nos ayude, que nos advierta si estamos tomando malas decisiones. Pero al fin del día, la decisión será nuestra. Reitero nuevamente. Pero si su marido libre es para casarse con quien quiera, libre albedrío, libertad para elegir, para decidir. Pero ¿qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a elegir? Porque no es solamente decidir y elegir. No. Hay que pensar que después vienen consecuencias. Hay que pensar que después vienen problemas. En el momento sí, todo es lindo. Pero después es preguntarlo, si yo tomo esta decisión, ¿cuál va a ser la consecuencia? Si yo subo a este puente, a ver, el puente tiene 50 metros de altura. Si yo subo a este puente y me tiro, ¿qué va a pasar? Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros muchas veces no hacemos eso. Nosotros simplemente subimos al puente y nos tiramos. ¿Y qué esperamos? Que nos vaya bien. No. Y nos hacemos pedazo abajo. A veces hacemos eso en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, en nuestra intimidad. Tomamos decisiones, simplemente nos tiramos de cabeza, sin preguntarnos cuál va a ser la consecuencia. ¿Qué va a pasar cuando yo llegue allá abajo después de lanzarme a un vacío de 50 metros o de 10 metros? ¿Qué va a pasar? Al menos, hermano, si vamos a tomar malas decisiones, al menos seamos conscientes de lo que nos espera después, para no lamentarnos. Mi hermano, ya de por sí la vida no es fácil. Aún teniendo a Dios, hay que luchar a veces, hay que remar. Usted imagínese un matrimonio que ama a Dios, una familia que ama a Dios, que busca cada día en oración, que tiene un temor. La tiene que luchar, hay que remarla muchas veces. A veces aún así se presenta la crisis y sacude el barco. ¿Qué podemos esperar? Si tomamos decisiones donde Dios dice, Dios te ha dicho que no. Toda decisión tiene una consecuencia. Dios no va a decidir por nosotros. Debemos de decidir tomar nuestras propias decisiones. Finalizo con esto. Dios, al margen, como dice la Biblia, que es un ser soberano, poderoso, creador y gobierna todo el universo, pero Dios quiere que podamos ser partícipes de su soberanía, de aquellos planes, de aquellos propósitos. Dice el apóstol Pablo, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido. Dios tiene planes, Dios tiene propósito, y Dios quiere que nosotros podamos ser parte de esa soberanía de Dios. Él no es alguien malo, distante, Él no es un dictador. Dios es un Dios de amor. A veces el problema del camino lo hacemos duro nosotros. ¿Y de qué forma Dios quiere que nosotros podamos participar en su soberanía? Dejándonos guiar por su Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo nos guíe y poder ser partícipes de esa soberanía de Dios, tenemos que buscarlo aquí. Este es el GPS.
Esta es la palabra que nos va a guiar, que nos va a dirigir y que nos va a llevar a ser partes, a ser partícipes de esa soberanía tan grande de Dios. Pero esta noche debemos tomar decisiones. Las decisiones muchas veces, a veces son fáciles. Hay decisiones que no son nada fácil. Hay decisiones que muchas veces vamos a tener que tomar y nos va a generar incertidumbre. Vamos a sentir miedo, vamos a sentir temor. Pero por eso, ¿sabe cuál es el secreto, hermano? La paz de Dios. Si yo estoy por tomar una decisión y siento mucha incertidumbre, siento mucha ansiedad, siento como que algo me está arrastrando, siento angustia, es posible que el Espíritu Santo no te esté guiando. Por eso debemos orar. Por eso debemos buscar la guía de Dios. Para que en el momento de tomar la decisión, yo pueda sentir la paz. Y yo pueda estar seguro que Dios me está guiando. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué vamos a hacer con ese libre albedrío que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a decidir? ¿Vamos a decidir continuar viviendo la vida como a nosotros nos parece, como nos hemos criado? ¿O vamos a buscar realmente esa comunión, esa relación, esa guía divina de Dios para nuestras vidas? Ahora mire qué tremendo, qué grande y qué amoroso que es Dios. Porque Dios, si es soberano, Él tranquilamente te puede decir, voy a hacerlo esto y eso es todo. Pero no. Dios quiere que nosotros, en una expresión de amor, Dios quiere que nosotros, en una expresión de entrega personal, podamos decirle, Señor, yo voy a decidir, yo voy a elegir amarte, yo voy a elegir guardar tu palabra y obedecer para que me vaya bien. Dice, habla Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás, guardarás lo que está en el escrito para que te vaya bien. Yo no quiero que a mí me vaya mal. Yo no quiero que a mi esposa le vaya mal, que a mi matrimonio, yo no quiero que a mis hijos le vaya mal. Pero tengo que tomar una decisión. Buscar, obedecer, guardar la palabra para que me vaya bien. Para que haya bendición. Póngase de pie, por favor, vamos a orar esta noche.